Cuando aprendan este tema, que estoy viendo ahora, esto de funciones, ustedes se van a dar cuenta que es liberador en términos de que hay una serie de conceptos que les van a calzar. ¿Cachai? Porque funciones todavía no hemos entrado en profundidad y vamos a entrar ahora. Dice, funciones, conceptos fundamentales. ¿Cuál de los siguientes diagramas representa una función de A en B? Eso dice. ¿Qué significa que la función sea de A en B? Significa que los primeros elementos pertenecen al conjunto A y los segundos elementos al conjunto B. Entonces acá está A, acá está B, acá está A, acá está B, acá está A, acá está B. Ojo, porque los elementos que tú tienes acá se les llama, a todos ellos se les llama dominio y a todos ellos, pero a los que resulten, mira, no sé si alcanzan a darse cuenta que cuando metí, no, es que esta no funciona, no me sirve como ejemplo, voy a hacer la del lado, esta no me sirve porque no funciona, esta me sirve. Fíjate que cuando yo meto el 1 me da C, cuando meto el 2 me da D, cuando meto el 3 me da A, cuando meto el 4 me da I. ¿Me siguen? Ya. Estos elementos que tengo acá, todos ellos se llaman dominio. Esos son los elementos del dominio. Los elementos que resultaron de meter estos números a la función, porque es como meter estos números a una máquina, aparecen estos, y esos de acá se llaman recorrido. ¿Me siguen? Supongamos que acá yo hubiese tenido un número más, o sea, una letra más acá y hubiese habido una E. Todos estos elementos, incluso el que no salió de la máquina, se llaman codominio. Esa es la diferencia entre codominio y recorrido. ¿Me siguen? ¿Sí? Ya, algunas condiciones. Estos elementos, el uno por sí solo, se llama preimagen. Entonces, cuando tú haces f de 1, ¿qué te dio? Te dio c, ¿verdad? Y eso significa que el 1, c es un punto que pertenece a esta función. ¿Se entiende eso? Ya, acá, cuando metí el 2 me dio B, cuando metí el 4 me dio B. Fíjense, en el dominio no puede sobrar ningún número. ¿Estamos? Acá no puede sobrar ningún número. Acá sí, porque los que sobren, ¿cachai que acá sobró el E? Los que sobren, todos esos forman el codominio, pero los que salgan efectivamente de la función, esos se llaman recorridos. ¿Se entiende la diferencia entre codominio y recorrido? Mira, les voy a dar un ejemplo que di en una clase ayer, que me dijeron, buena, qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. Yo dije, voy a dar una diferencia entre codominio y recorrido. Por ejemplo, imagínate que yo digo, vamos a hacer una fiesta, una gala. Y la gala, mira, la gala va a ser en Lo Barnechea. Entonces, si la gala va a ser en Lo Barnechea, esto de acá es el codominio. ¿Por qué? Porque la gala no lo voy a hacer en toda la comuna, lo voy a hacer específicamente en un lugar. ¿Se entiende? Y lo voy a hacer en las terrazas de los Rayanos. Entonces este de acá sería el recorrido. Por eso que en matemática uno dice, bueno, el codominio corresponde ¿a qué? A lo que potencialmente vas a obtener metiendo números que son los elementos del dominio. ¿Me cachan? Cada uno de ellos, cada uno de los elementos del dominio se llama preimagen. Y la pareja de cada preimagen se llama imagen. ¿Se entiende? O sea, acá, en la relación del 1 con C, la imagen de 1 es C. Y la preimagen de C es 1. El conjunto de las preimágenes es dominio, el conjunto de las imágenes es recorrido. ¿Se entiende eso? Ya. Entonces, cada uno de estos elementos siempre tiene que estar ocupado. En el dominio todos tienen que tener pareja. Eso que quede claro. ¿Estamos? Todos tienen que tener pareja. Fíjate que ese, en el caso 2, él no tiene pareja. ¿Cuándo pasaría esto? Por ejemplo, si tú tuvieras una función así, mira. ¿Cachai? Que el dominio acá
preguntan cuál es el dominio de la función, es qué números puedes meter. Acá tú puedes meter todos los números que quieras, excepto el 3, ¿se entiende eso? O sea, el 3 no tiene imagen y acá me están poniendo el 3. Esa situación es lo que le pasa a esa función. Por eso, cuando tú dices que tienes una función, tienes que restringir el dominio, y al restringirlo, o sea, al tenerlo así, ahora yo ya sé qué números puedo meter acá al X. Viste que al X yo meto números y salen otros números para aparecer en la coordenada Y, que es el recorrido, ¿se entiende? ¿Cachai? Que el 3 yo no lo puedo meter acá, pero cuando digo dominio son los reales menos el 3, lo que hice automáticamente fue esto, eliminarlo. ¿Se entiende? Así que acá tengo un 3. Ya, entonces, esta sería función, este no. Tercero, este tampoco es función, porque fíjense que el 1 tiene dos imágenes, y en las funciones, cada uno de estos elementos debe tener una sola imagen. ¿Me siguen? Y el 1 acá está teniendo dos. ¿Lo ven? Es una anomalía. Ahora ustedes saben por qué se exige que tengan una sola imagen, porque las funciones vienen de fórmula, ¿cierto? Cuando tú 2x más 3. Supongamos que tienes esa función. Ya, y te dicen, porque tú que hagas una tabla de doble entrada. Si tú metes el 1 y el 2, si metes el 1 acá, 2 por 1, 2 más 3, 5. 2 por 2, 4 más 3, 7. Ya, y ahora tú dices, bueno, pasa por el 1,5, pasa por el 2,7. Si tú metieras ahora el número 2, ¿qué número te va a dar acá? Te puede dar un número distinto del 7, ¿cierto que no? Ya, pues ya me está diciendo que metió el 1 y le dio A, y después metió el 1 y le dio D. Eso es imposible, eso no pasa en una función, así que esto es falso. No es función. Por lo tanto, este es solo 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, bacán. 2. Dice, Montedónico, en las funciones cuadráticas metí el -2 y te da un solo valor. Lo que pasa es que ni te dan números distintos. Y acuérdense que las preguntas al 24 horas. Yo lo que estoy diciendo es que estos tienen una sola imagen. Estos. No estos. Porque tú puedes llegar, mira, en una cuadrática, primera y última vez que acepto preguntas por acá, porque después me reclaman 1 menos 1, 2 menos 2. Ya, si tú tienes eso, el 1 acá me da 1, y el menos 1 también. Pero no es esto lo que yo estoy discutiendo que cuando meto el 1 me da una sola imagen. Mete el 1 de nuevo, mira. ¿Qué número me da? Me da un 1, pues no me puede dar otro. ¿Se entiende? Si meto el 2 me da 4, el menos 2 también, pero mi discusión no es esto, es esto. Si tú metes el 2 acá, te da 4, pero no le puede dar otro número distinto del 4, a eso me refiero. ¿Se cacha? Así que no confundir, por favor, porque hay gente que confunde dominios con recorrido. Lo que no se acepta es que los X tengan más de una pareja. ¿Por qué no? Porque cuando tú tienes un gráfico y tienes, ponte tú, una recta así, esa recta no es función. Ponte tú, supongamos que pasa por el 5, ahí los pares ordenados, ¿cuáles serían? El 5,1, el 5,2, el 5,3, el 5,4, ¿cierto? O sea, acá me están diciendo, yo meto el 5 y me da un 1, meto el 5, me da un 2, meto el 5, ¿cachai? Que no es función, por eso que esta recta es recta, pero no es función. En cambio, esta recta, esto lo vimos en la clase pasada, una así, constante, ponte tú pasando por el número 6, esa es así, pues porque meto el 1 me da 6, meto el 2 me da 6, meto el 3 me da 6, pueden llegar todas al número 6, o sea, yo puedo tener X, puedo tener Y, 1, 2, 3, 4, y todos llegando al 6. Apague el micrófono, por favor, chiquillos. Estábamos en que todos ellos pueden llegar al 6, como en este caso, 1, 6, 2, 6, 3, 6. Si lo que no puedo es que el 1 tenga dos parejas, pero sí todos pueden pololear con el 6. ¿Se entiende eso? De hecho, cuando yo tengo esto, conoce los diagramas sagitales, ¿cierto? Eso. Ponte tú 1, 2, 3, 4. Y acá, si digo 5, 6, 7, 8, 9, yo puedo tener esto.
Acá me puede sobrar, acá no puede sobrar y todos tienen que tener una pareja. Esa es la regla. O sea, los elementos del dominio todos ocupados, pero con una sola polola. ¿Se entiende? O pololo, ya, para no ser machista. ¿Se entiende? Contéstenme, cabrón, que siento que estoy hablando solo. No parece. Ya, bacán. Buena, ya, sigo. Dice, siendo A, entonces acá dice, siendo A 2,3,5 y B 1,7, ¿cuál de los siguientes conjuntos define una función de B hacia A? De B hacia A, ojo. ¿Qué significa de B hacia A? Que estos son X y estos son Y. Entonces, los primeros elementos tienen que pertenecer al B. O sea, 1, alguno de ellos y 7, alguno de ellos. ¿Entiende? Entonces podría ser ese o podría ser ese. El problema que este dice 1,1 y acá, viste que va de B hacia A, no hay ningún 1. Entonces esta no puede ser. La E no es. Pero mira esta, 1,5, 7,3. Si tú los dispones así, 1, 7, y acá dices 2, 3, 5, tienes 1, 5 y tienes 7, 3. ¿Se cacha? Que ahí sí tengo una función de B hacia A. Si f de x vale esto cuando x es mayor a 1 o vale esto cuando x es menor a 1. Fíjense, esta función que tienen acá se llama función definida por partes. Ya, ¿qué significa? Acá dice, usted va a usar esta fórmula si es que el x, o sea, el dominio, si en el dominio va a usar un número mayor a 1, y va a usar esta fórmula de acá, si es que pretende usar números menor o iguales a 1. Entonces, acá tengo un 3. El 3 es mayor que 1, por lo tanto tengo que usar esta fórmula. ¿Se entiende? Entonces ese 3 mételo acá. Así que esta te quedaría 2 por 3 al cuadrado más 1. ¿Se entiende? Y eso es 9 por 2, 18, más 1, 19. Significa que esta es falsa. Ahora, acá, f de 1 vale menos 3. Acá dice igual a 1, así que mete ahí el 1. 1 menos 4 menos 3, esta es correcta. F de 0 es menos 4. 0 es menor a 1. Acá, 0 menos 4 es correcto. 2 y 3. ¿Me siguen? Ojo, acá dice la función f de n a n. Esto significa que esto es el dominio y esto es el recorrido. En verdad es codominio. A esto hay que llamarle codominio. Ya, acostúmbrense a los nombres mejor. Codominio. ¿Se acuerdan la diferencia entre codominio y recorrido? Codominio es lo que potencialmente va a salir y recorrido es lo que efectivamente sale. ¿Se cacha? Acuérdense del ejemplo que yo les dije, voy a hacer una fiesta en Lo Barnechea. Ese es el codominio. Y recorrido sería hacerla en las terrazas de la Ryan. Dentro de Lo Barnechea, pero yo no voy a hacer la fiesta en todo Lo Barnechea, sino que en un lugar. Eso es lo que efectivamente sé. Por eso cuando tú tienes un diagrama, que a lo mejor hay gente que dice, puta, no entiendo la idea. Me refiero a esto, que si tú tenés una función f de, mira, f de x 5x más 1, así. Esto es igual 5x más 1. Y yo en el dominio te meto al 1, al 2, al 3, al 4, y tú metes esos números acá, te da pareja. ¿Cachai? Que el recorrido no van a ser todos los naturales. O sea, efectivamente, todos los naturales van a ser algunos de los números naturales. Estos que salgan van a ser el recorrido, pero el que te digan todos los naturales, que potencialmente te puede salir cualquier natural, si quieres. ¿Se cacha la diferencia de concepto? Ya, entonces, ya dice, la función f que va de naturales a naturales que le hace corresponder a cada número natural n, entonces f de n, porque me están pidiendo que forme la función. Ya, el triple dice del cuadrado, entonces el triple del cuadrado de su sucesor, n más 1. ¿Se entiende eso? ¿Cachai? Que acá está el triple 3 por del cuadrado del sucesor. ¿Se cacha? Ahí está.
Ya, ¿por qué? Porque alguien dirá, oh, yo había puesto esto. ¿Sabes lo que tenía en B? En B tenía el triple del cuadrado más 1. O el sucesor, lo podéis leer también, el sucesor del triple de su cuadrado. Eso es lo que tenía acá. Porque tenía uno más que el triple de su cuadrado. Y acá dice el triple del cuadrado de su sucesor. El triple del cuadrado del sucesor de n. ¿Se entiende? Acá tienes el triple del sucesor del cuadrado. Tampoco me sirve. Acá tienes el cuadrado del triple, no, el sucesor del cuadrado del triple del número. ¿Se cacha? Y acá tienes el cuadrado del sucesor del triple del número. ¿Sí? Así que hay que tener ojo con esto. ¿Claro hasta acá, chiquillos? Bacán. Número 5. Sean los conjuntos 1, 2, 3, 5 y conjunto B, A, B, C, D. Y una cierta fracción que va de A a B. Entonces, estos van a ser dominio y estos van a ser codominio, ¿cierto? Ya, entonces estos son dominio. Y estos codominios. En este caso van a ser recorrido porque está ajustada a 4 elementos. ¿Cachai? Que no me dan un conjunto, sino que me dicen van a hacer eso. Así que en este caso es un recorrido. Y entonces dice, f de 1 es B, f de 2 es A, f de 3 es C, f de 5 es A. Entonces, lo más aconsejable es que hagas diagrama sagital. Sagital viene de sagita. Sagita que es fecha, ¿cierto? Entonces acá tengo 1, 2, 3, 5. ¿Por qué? Porque acá dice que f de 1 es B. Entonces acá tengo B. Acá tengo que f de 2 vale A. Listo. Acá tengo que f de 3 vale C. Listo. Y acá tengo que f de 5 vale A. ¿Me siguen? Entonces me dicen, listo, ¿cuáles afirmaciones son correctas? A ver, dice A ver, acá voy a borrar, ya. A es la imagen de 2 y 5. A es imagen del 2 y 5, es correcto. Porque estas son preimágenes. Y las de I son imágenes. 2. La preimagen de B es 1. Preimagen de B, esa es correcto. 3. El conjunto A es el dominio de la función. El conjunto A es 1, 2, 3, 5 y el 1, el 2, el 3 y el 5 están ocupados. Por lo tanto, es verdad. ¿Me siguen? 4. El conjunto B es el recorrido falso, porque el D se quedó solo. ¿Se entiende? El conjunto B al final no era recorrido, era codominio. ¿Me siguen? Ahora sí se cacha la diferencia entre los dos conceptos, ¿cierto? Entonces tú dices 1, 2, 3, Liz Taylor. ¿Claro? Ya, entonces el gráfico de la función de x es la longitud significa largo, ¿verdad? Ya, donde x es el largo del lado de un cuadrado y f de x, el y, ¿cachai que acá tengo f de x es igual a algo, ¿cierto? Y donde dice x es el largo del cuadrado y f de x es la mitad del perímetro. Si vale x el lado de un cuadrado, fíjate en esto, el perímetro sería 4x, entonces dice la mitad del perímetro sería 2x, ¿se entiende? O sea, y igual 2x, ahí está la función. ¿Se cacha? Porque si el perímetro sería 4x, repito, y acá me dicen que f de x es la mitad del perímetro, ahí tengo la función. Entonces, de hecho, esto lo puedes saber si es que haces la famosa tabla de valores y dice, a ver, si el cuadrado tiene el lado 0, el semiperímetro es 0. Si el largo es 1, el perímetro sería 4, por lo tanto el semiperímetro es 2. Si el largo es 2, el perímetro sería 8, por lo tanto el semiperímetro es S. Bueno, esto significa que tienes el punto 0,0, el 1,2, el 2,4, ¿cierto? Ya, entonces, 0, 0, 1, 2, ¿dónde tengo esos puntos? Fíjense acá. ¿Cacharon que acá mis perros, puta que son bacanes los cabros del Marte, bueno. 0, 0, 1, 2, 2, 4, ¿dónde tengo esos puntos? ¿Cachai? Que mira, si este compadre acá es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá,
el 1, 2, mira, tuc, el 2, 4 está acá, ¿se ve? Ya se cachó que es este, po. Ya, porque este, fíjate que es, mira, este es 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, esa. ¿Cachai? Que esa no es función, ¿cierto? Porque es paralela al eje Y. Esta menos, po. ¿Se cacha, cierto? Bueno, de hecho, este dibujo, ¿qué quiere decir? Que en la medida que aumenta el lado, aumenta el semiperímetro. El término semi, ¿sabes lo que significa, cierto? Porque yo creo que han leído semiperímetro, semiproducto, semidiferencia. Semi significa dividido en dos. Eso significa semi. ¿Estamos? Ya, ¿se entiende? Voy, 7. CAF, ojo, tengo una función que va de enteros a enteros, ¿se entiende? Y acá tengo f de x y acá tengo g de x. ¿Cachai que tengo dos funciones? Entonces acá tengo y es igual a 4x más 20. Y acá tengo y es igual a 2x cuadrado más 2. ¿Me siguen? Y me dicen, ¿cuánto es f de g de 10? ¿Lo ven? ¿Saben qué significa eso? Ya, Monteónico apostaría que sabe. Ya, Monte, ¿qué es eso? Composición de función. ¿Buen alumno? Sí, es buen alumno. Cacha harta matemática este cabrón. Bueno. También se escribe así. Eso es lo mismo que esto. Ya. Literalmente es meter este valor resultante dentro de ese. Se altera el orden, se hace esa primero y después la de atrás. O sea, donde te dicen acá f de g de 10, esto en chileno significa mete el 10 a la g de x, o sea, a esta. ¿Y cuánto te da? Te da 2 por 10 elevado a 2 más 2. Esto es igual a 202, ¿cierto? Y ahora, ese valor lo metes al f. Porque al hacer esto, miren lo que voy a hacer, ojo. Al hacer esto, lo voy a hacer acá en azul para que lo vean. Mira, al hacer esto es lo mismo que f de 202. Viste que esta cosa que tenías acá, que estoy subrayando con rojo, eso, yo ya sé que me da esto. Entonces ahora reemplacé. Ahora en la f, que era esta, mete en el x el 202. Entonces te queda 4 por 202 más 20. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que voy a hacer? Voy a borrar para hacerlo ordenado, porque a lo mejor hay personas que no lo han visto nunca. ¿Ya? Miren. Ya, componer entonces, ¿qué implicaba? Que yo metiera el 10 a la función que tiene g. Entonces, como esta tiene g y esa tiene f, primero la que tiene g acá. Entonces te queda y es igual a 2 por 10 elevado a 2 más 2. Y es igual a 202. Entonces ahora esta cosa que tienes acá se convierte en f de 202. ¿Se entiende? Porque eso yo ya lo calculé acá. Entonces ahora acá. Así que te queda ahí es igual a 4 por 202 más 20. Y es igual a 808 más 20, 828, listo. ¿Se entiende? Eso es componer. De hecho, podrían decirte, oye, guacho, y si yo tengo que f de x es 3x más 1 y tengo que g de x es 5x cuadrado, ¿es lo mismo f o g de x que g o f de x? Ya, si te dicen esto, acá en esta te están diciendo meta el gs, mételo al x. Y en esta te están diciendo mete el f, que es s, a ese x. ¿Se entiende? De hecho son distintas. ¿Por qué? Porque en la primera, metiendo el g al f, o sea, metiendo este al f, me queda 3 por 5x cuadrado más 1. Y eso es distinto a acá meter el fs, meterlo acá, te quedaría 5 por 3x más 1 al cuadrado. ¿Se cacha que son distintos? Así que esa operación no es conmutativa. No es lo mismo f o g que g o f.
¿Claro? Bacán. Dice, dada la función, ¿cuánto es f de 1 más f de menos 1? Lo único que hay que hacer acá es meter el 1 acá, te da un valor, meter el menos 1 acá y te da el mismo valor. Alcanzan a cachar que en esta, en la 8, yo meto el 1, o sea, hago f de 1 y me da menos 3, porque 1 al cuadrado 1 menos 4 menos 3, y si hago f de menos 1 ahora, me da también menos 3, porque el menos 1 que tengo acá va a ser anulado por el 2, ¿cierto? Listo, y menos 3 más menos 3 es menos 6. 2. Sean las funciones enteras, f y h, acá están las dos funciones. Ahí tienes una, acá tienes la otra. Calcula el valor de 3 veces f de menos 1 más 5 veces h de 2. Entonces, calcula f de menos 1 aparte y calcula h de 2 aparte. ¿Se entiende eso, cierto? Si metes el menos 1 al f acá, te queda 1 menos 3 menos 2. Y si metes el 2 a la h, porque es h de 2, te da 6. Y ahora lo único que hay que hacer es reemplazar acá. Sería 3 por f de menos 1, que es menos 2, más 5 por h de 2, que es 6. ¿Se cacha? Este de acá es menos 6 y este de acá es 30. 10. F de x vale f de x es igual a x cuadrado menos x cubo, ¿cierto? Bueno, de hecho, todos recuerden que esa expresión representa y igual a x cuadrado menos x cubo. Supongo que todos saben eso, ¿cierto? Entonces, f de menos 2 menos f de menos 3, recomendación, háganlo siempre ordenado. F de menos 2, f de menos 3, y después reemplacen. F de menos 2 al cuadrado, sería 4 menos, meto ahora el menos 2 acá, sería menos 8, ¿cierto? Más 8. ¿Me siguen? Menos 3 acá es 9. Menos, ahora mete el menos 3 acá y me da menos 27 más 27. Y reemplazo. ¿Se cacha? Acá. Función real que va de reales a reales. Ojo, f de x es igual a 5. Una f de x igual a 5 es esto. ¿Ah? Tienes el gráfico, es una función constante, pasa por el 5 así. ¿Me siguen? O sea, el f de menos 1 vale 5 y el f de 1 también. 5 más 5, 10. ¿Claro? Maravilloso. Sigamos, 12. La expresión x menos 2 partido por x cubo más 8 no está definida cuando x toma uno de los siguientes valores. Ojo, porque cuando tú tienes esta expresión, si te da 0 arriba, significa que se anula. Entonces, ¿para qué expresión se anula para x igual 2? ¿Se entiende? Espérate, mal ejemplo acá, porque porque tengo un x cubo abajo. Déjame cambiar el ejemplo, déjame cambiar. Pero déjame poner otro número. No voy a hacer esto todavía, les quiero enseñar unos términos primero. Y acá voy a poner x menos 6, así. Ya. Acá se anula para x igual 2. ¿Se cacha? Abajo se indefine para x igual 6. ¿Se entiende? O sea, cuando se indefine, cuando abajo te da 0. Cuando se anula, cuando 0 te da arriba. ¿Cachai? Que acá yo meto un 2. Se anula arriba, ¿cierto? Ya, yo en el ejemplo parece que había puesto un menos 8. Entonces, mira, si yo había puesto este ejemplo, así. Si yo pongo un 2, se anula, pero también se indefine y gana la indefinición por sobre la anulación, porque no es 0. Por lo tanto, abajo, acá tengo el problema. ¿Se cacha? Entonces, con el 2 se indefine. ¿Estamos? Pero, ¿qué le pasa a Bravo? Ya, Bravo, sí, tírate el 24 horas, porfa. Por lo tanto, acá,
la expresión x menos 2 partido por x cubo más 8, ¿en qué caso no está definida? No está definida si es que abajo te da 0. ¿Y cuándo me da 0 abajo? Cuando es un menos 2, porque si yo quiero x cubo más 8 igual 0, x cubo igual menos 8, saco raíz cúbica. Estamos en números reales, porque esto tiene 3 soluciones, recuerden, tiene 2 complejas. X igual menos 2. Ahí se indefine. ¿Se cacha? De hecho, tú le pones un menos 2 y te da menos 8 más 8, 0. ¿Estamos? Dice, sea la función lineal, acá, esto es y igual 3 partido por x, ahí está la función. Calcule esto. Ya, tenéis que cachar cuánto es f de 1, metí el 1. Cuánto es f de 2, metí el 2. Cuánto es f de 1, cuánto es f de 2. Entonces, recomendación para los que sean más lentejas, calculen f de 1 y f de 2 primero. Si meto el 1, acá me da 3. Si meto el 2, me da 3 medios. Así que al final esto es, eso es 2 por 3 por 3 medios sobre 3 más 3 medios. ¿Me siguen? Fuera, fuera, arriba tengo 9 y abajo tengo esta suma, ¿cierto? 2 por 3, 6, 9 medios. Entonces ahora tengo 9 por 2 novenos. 2 es la respuesta. ¿Se cacha? ¿Sí? Mauro, sube para copiar la de 13. Ahí está. Mira, la 13 es así, perro. En la 13 me decían que esa era la función. Entonces yo digo, bueno, y es igual a 3 partido por x. Sí, sigan para abajo nomás. Los que ya estén listos, pónganle con tutti para abajo nomás. Ya, entonces, si me preguntan todo esto, ¿cachai? Que necesito saber el f de 1 y el f de 2. Entonces tú decís, bueno, f de 1 y f de 2 lo voy a calcular. ¿Cómo? Metiendo el 1 acá y metiendo el 2 acá. Pues si metes el 1, f de 1 sería 3. ¿Se entiende, Bravo? Y si metes el 2, sería 3 medios. Y después reemplazáis, porque en amarillo tenéis la f de 1 y en verde tenéis la f de 2. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Dice, si f de x, dice acá, es igual a 2x cuadrado menos 5x más a, calcula el valor de esto. Entonces, ¿qué es lo recomendable para que no se pierdan? Saca cuánto es f de a más b, saca cuánto es f de a y lo reemplazas. ¿Se entiende? Ya, si tú metes a más b a la fórmula, te queda así. Ahí vas a meter a más b en la x, entonces te va a quedar 2 a más b menos 5 a más b más a. F de a ahora, metes el acá y acá, entonces te quedaría 2 a cuadrado menos 5a más a. ¿Me siguen? Entonces, la primera medida que voy a tomar es esto menos esto partido por 2b. ¿Me siguen? Copio 2 a más b es a cuadrado más 2ab más b cuadrado, porque está al cuadrado. Ahora menos 5a por eso y por eso, menos 5a menos 5b más a. ¿Me siguen? Menos f de a, o sea, menos estos. Menos 2a cuadrado menos 5a más a. Ojo, menos 5a más a es menos 4a. Partido por 2b. Entonces ahora multiplicáis con S, con S, con S. Y este signo distribuye, ¿cierto? Ya. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy haciendo, cierto? Esto. Ya, entonces ahora multiplico, desarrollo, divido y me va a dar
E. ¿Estamos? Sigo avanzando. Ojo, esta yo diría que es la que más le ha costado a la gente. ¿Quién lo pudo sacar solo? Yo, y de hecho estoy de acuerdo, ¿eh? Es la más difícil de toda la guía, esta. Buena Benja. Ya, si podía hacer esto es porque las demás son un chiste. Esto, para mi gusto, es lo más difícil, este ejercicio. Porque requiere también entender que es una ecuación cuadrática. Explico. Cuando tú metes el 1/2, viste que ahí dice que P de X vale esto, y me dicen, ¿cuánto es P de 1/2? Significa meter el 1/2 acá y acá, ¿verdad? Cuando tú metes el P de 1/2 te da 0, les dio 0, ¿cierto? Porque me daría 6, 1/2 elevado a 2, menos 5 por 1/2, más 1, y cuando hago eso es 0. ¿Se cacha? Ya, entonces después, ¿qué me preguntan? Me dicen, oye, ¿en cuál de estas alternativas me daría el mismo valor que esto? Porque me dicen, dado el polinomio, P de 1/2 es lo mismo que P de qué cosa. ¿Cachai? Que lo que me están diciendo es, ¿en qué caso de estos? ¿En qué caso también me da 0? Ya. Pero ¿cómo sabes tú que es C, brother? Simón, ¿por qué sabes tú que es la C y no otra? Porque tuviste que probar. Muy bien, Bobadilla, te felicito, eres un maldito crack. Esa es la razón. Y eso es lo que quería llegar. Explico para los que no cacharon. Buena Bobadilla, me sorprendiste, perro. Buena, Simón. Esa es la razón. Esa es. Porque hay gente que llega al 0 porque meten el -1, meten el 0, y dicen, esta es. No, pues esa weá es no pensar nada. No, pensar es esto. Mira, fíjense, si yo tengo una ecuación de segundo grado, este es un ejemplo para que entiendan el procedimiento. Mira, ponte tú, tengo esta ecuación y sacáis las soluciones. Voy a factorizar, -2 menos 3. El 2 y el 3, ¿me siguen? Mira, si tú pescas este 2 y lo metes acá y acá, te da 0. ¿Se entiende eso? Y si pescas este 3 y lo metes acá y acá, también te da 0. Por lo tanto, el 2 y el 3, que es la factorización de esto, son los valores que hacen que esto valga 0. ¿Se entiende? Son las soluciones de la ecuación de segundo grado. ¿Cacha? Entonces, como lo que hicieron fue transformar esto a 0, mira, al final eso es 0 es igual a 6x2 menos 5x más 1. Si el 1/2, cuando lo metiste a la función, te dio 0, significa que una es solución, así que te falta la otra. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿cómo puedo llegar? ¿Se acuerdan que los trinomios, esto es una de las primeras clases del año, yo les dije que habían 3 tipos de trinomios? El cuadrado perfecto, el elemento repetido, el x cuadrado, cuando estuvo más 7x más 12, y el número hueando. ¿Se acuerdan? Que se amplificaba por ese número a las puntas y se dividía por ese número. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y que yo, me estuve como 3 clases metido en la hueá. Recuerden que hay 3 tipos de trinomio. El primero es cuadrado perfecto y sacaba raíz, después elemento repetido y el número hueando. Este es el número hueando. Entonces, ¿cómo se hacía? Así, po. Yo pescaba el número, amplificaba y dividía las puntas. Amplifico por 6 las puntas y divido todo por 6. ¿Se acuerdan? Entonces me va a quedar 36x cuadrado menos 5x más 6 partido por 6. ¿Se entiende? ¿Cachai? Que se multiplicaron solo las puntas para el número hueando. Ese es el número hueando, pero eso se llama así. O sea, no se llama así, le decimos así. Y ahora factorizáis. Mira, te queda 6x, 6x, dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den menos 5. El menos 2 menos 3, ¿cierto? Ya, y ahora tengo que simplificar este 6. Este par lo simplificaba por 2 y este por 3, ¿cierto? Entonces me queda así. Mira. Me queda 2 factor de 3x menos 1. Y el otro me queda 3 factor de 2x menos 1. Y abajo tengo un 6. 2 por 3, 6. Y ahí tengo las raíces. O sea, eso es igual a 0 o eso es igual a 0. Entonces, si 3x menos 1 vale 0, tengo una solución. Y si 2x menos 1 vale 0, tengo la otra. X vale un tercio, X vale un medio. ¿Se cacha? Tengo las soluciones. Como una era un medio, la otra un tercio. Por lo tanto, con un tercio me da 0. ¿Se cacha?
Me demoré porque lo expliqué, pero en verdad lo que hay que hacer acá es decir, si esta hueá me dio cero, la otra hueá es una solución, así que factorizo. A eso me refería con dominar la materia. Sí, se puede, siempre y cuando te des cuenta que lo que te estaban pidiendo es la otra solución, porque si lo hacía así porque sí, no, tiene que haber una razón. Y la razón es que se trata de otra solución, ¿me cachai? Ya sí, mira, lo complicado acá, Montedónico, es que la gente, cuando ve este tipo de ejercicio, mira, voy a borrar y les voy a mostrar lo que pasa con la gente normal. Ven este ejercicio, lo leen y dicen, dado el polinomio, ¿cuánto? Entonces se meten en un medio. Al meter un medio acá y acá, ven que les da cero. Entonces después van y meten el menos uno. Meten el menos uno, no les da cero, listo, no es. Después meten el cero. Meten el cero, me dio uno tampoco. Después meten este. Imagínate que digan, voy a meter este, no me tinca este. ¿Viste que de repente uno lo hace así como por tincar? O puede no darte ninguno y tener un ninguno en las anteriores. Imagínate hubiese sido así y este no está. Ahí te tenéis que mamar todo esto. ¿Te atreverías a marcar ninguno de los anteriores? No, pues por eso que es importante entender lo que te están preguntando. ¿Se cacha? Ya. Y esto es sí, entonces copia y K. No sabe lo que es una máquina. Ya tengo ahí. Ya le dicen f de menos 1 vale 0. ¿Sabe lo que significa esta expresión? Significa que existe el punto menos 1,0, que este es x y que este es y. ¿Se cacha? Entonces, ¿qué hay que hacer? Metí el menos 1 acá y acá. Y metí el 0 acá y podéis sacar este valor. ¿Se entiende? Entonces me quedaría 0 es igual a k por menos 1 al cuadrado, menos 2 por k por menos 1, más 8. ¿Se entiende? O sea, no es más que reemplazar. Nuevamente, función, bueno, esto lo saben hacer, acá, esta función es función definida por partes, porque dice, si usted usa un número mayor o igual a 0, use esa fórmula. Si va a usar números menores a 0, use esta fórmula. Ya, de nuevo, f de 2 es un número mayor a 0, acá, 2 al cuadrado 4 más 3, 7. Este es 7, ahí sí, más. Ahora, menos 2 es un número menor a 0, ahí, menos 7, menos 1, menos 8. ¿Y eso cuánto es? Ya. Es que estoy distraído porque estaba pensando una estupidez. Perdón, chiquillos, menos 2 ahora sí, menos 3, sorry. Ahí está, 4. Perdón, chiquillos. Es que, ¿saben por qué estoy distraído por esto? Mira, me pusieron unos panes amasados, Sigamos. Miren, el dominio de la función. El dominio es el valor que tú puedes meter al x, ¿cierto? Y recuerden que las funciones, chiquillos, hay 3 tipos de funciones que normalmente tienen restricción. La primera es esta. Esas funciones se llaman funciones racionales. Tienen x arriba y abajo. El dominio son todos los números reales, excepto el número que hace que se indetermine. ¿Qué número indetermina? El 9. ¿Se entiende eso? Les enseño un truco. Para sacar el recorrido de estas funciones. ¿Se acuerdan que el recorrido se saca cuando yo despejo el x y analizo las restricciones cuando despejo el x y todo eso, ¿cierto? Mira, en este tipo de funciones, para sacar recorrido, tú simplemente pones los reales y le restas la división de los elementos que tienen x. X dividido en x, ¿cuánto es? 1. Llega hasta la restricción para el recorrido. ¿Se entiende? Ya, bacán.
Recorrido. Nuestro no, pero ya sabían. ¿De verdad? Sí, ahí los saludo, ya. Ya, acá. Restricción, como es raíz cuadrada, tiene índice par, necesito que el subradical sea positivo, ¿cierto? Entonces, o 0. X más 8 tiene que ser mayor o igual a 0, por lo tanto, X tiene que ser mayor o igual a menos 8. Entonces, el dominio va a ser todos los... No, mejor háganlo así. Desde el menos 8 al infinito positivo. Abierto y acá cerrado. Para el recorrido, ¿saben sacarlo con truco? Cabros, ¿saben sacar el recorrido acá rápido? Loren. Esta función es una ceja, ¿verdad? Pero se corrió 8 a la izquierda. Hagan esto. ¿Me siguen? Dominio, mira. El menos 8 al infinito. Mira, del menos 8 al infinito. Ahí está. Recorrido. Del 0 al infinito. O sea, reales positivos más 0. ¿Se cachó? La tercera es esta, po, y las logarítmicas. Esa, estoy usando mucho, soy seco para el 8, weón, 5. Ya, esa también tiene restricción, porque como les había dicho, el argumento tiene que ser positivo, este logaritmo. Sí, me acuerdo que se los dije el domingo. L elevado a L igual a L y el A y el B tienen que ser positivos. Entonces acá tú necesitas que X más 5 sea mayor a 0, por lo tanto X tiene que ser mayor a menos 5. ¿Se entiende? De hecho, y si te dicen dame el recorrido, ¿saben sacar el recorrido acá rápido? Supongo que no. Ya, pues, dibujáis la weá, pues si yo les enseñé a dibujar, mira. Acuérdense que si la exponencial es así, la logarítmica tendría que ser una que se refleja, ¿o no? ¿Viste que es la inversa? ¿Se acuerdan que lo vi? No falten a clase, weón. Aunque sean voluntarias. Ya. Esa es la logarítmica. ¿Cierto? Pasa por el 1 también. Ya. Voy a borrar esto y esto. Si yo borro eso y eso, ahí está la logarítmica, ¿cierto? Y dice más 5, o sea, se corrió 5 a la izquierda, ¿o no? Porque está en paréntesis. Entonces, si corta en el 1, ahora va a cortar en el 1, 2, 3, 4, 5, en el menos 4. Y en el menos 4 va a ser así. ¿Se cacha? ¡Ojo! La logarítmica corta en el 1, pero es asíntotal 0. Corta ahí y nunca llega a la otra unidad, a una antes, es asíntotal valor 0, por lo tanto corta en el menos 4 y es asíntotal menos 5, ¿se entiende? ¿Sí? Ya, pues entonces, mira, dominio antes del menos 5, o sea, después del menos 5, por eso me dio después del menos 5, ¿cachai? Mira, porque ahí la empiezo a tocar, y recorrido todos los reales, pues si siempre la toco. Por eso que es tan conveniente saber dibujar funciones, chiquillos. Si sabes dibujar funciones, casi la gran Gilberto Pérez, po. Ya, pongan más atención, chiquillos. Voy a borrar esto, porque es cierto que lo hice el domingo, ¿ah? Voy a borrar porque ahora les voy a contestar la pregunta. No quiero que vayan a caer en la trampa de, el raíz tiene restricción. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes dicen ya, es raíz cuadrada, hay restricción porque eso tiene que ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Pero si tú haces esto, mayor o igual a 0, te va a dar que no existe ningún número real que la restrinja. Porque si la quieres desarrollar, x cuadrado va a ser siempre igual a menos 1. ¿Me cachai? Esto, cualquier número al cuadrado, siempre va a ser mayor o igual a menos 1. O sea, de hecho, mayor. ¿Se entiende? ¿Cachai que no tiene restricción? Distinto hubiese sido que esto fuera, esto de acá, eso,
Si eso hubiese sido x cuadrado menos 1, así, ahí tiene restricción, porque tú decís, bueno, x cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0, y en ese caso, tú tenías, tengo x más 1, x menos 1, ¿me cachan? Y ahí tendríamos que hacer una inecuación y hacer el análisis, pero acá no tiene restricciones, porque es positivo y al pasar te queda negativo. ¿Claro? ¿Sí? Se cacha que este número de acá, el que yo meta, puedo meter positivo, puedo meter negativo porque los anula. Por lo tanto, el dominio que es todos los reales. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, último, miren el 23, por favor. Acá, el dominio de la función real, de toda esta función, fíjense, miren, esa es una i. X menos 7 menos 7 menos x. Ya, el dominio, lo que quiere decir acá es qué número puedo meter a la función, ¿cierto? Y el único número que puedes meter acá es el 7, no sé si alcanzan a cachar. Porque si metes un número más grande, ponte tú un 10, acá cabe, pero acá no, porque te quedaría negativo, ¿se cacha? Si metes un 6, acá no cabe, porque te daría negativo, pero ahí sí. Entonces, ¿cómo se hace? Les voy a mostrar cómo se hace. Yo necesito que x menos 7 sea mayor o igual a 0, y eso significa y. Además, 7 menos x también tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Se entiende eso? Yo necesito que cumpla esas dos condiciones. Entonces, x tiene que ser mayor o igual a 7. Y además acá x tiene que ser menor o igual a 7. ¿Me siguen? O sea, acá, si tengo el 7, pelota negra, los x son de aquí para adelante. Y acá, las soluciones serían del 7 para atrás. ¿Me siguen? Y ahora tengo que intersectar. Ese símbolo significa intersecte. Bien. Tienes el 7. Te quedaría de ahí para allá. Ta, 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 ta. Y el otro te quedaría de aquí para allá. Ta, 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 ta. ¿Qué se pintó dos veces? Solo el 7. ¿Se cacha? Es decir, cuando metí el 7, me dio 0. Es el único punto. O sea, toda esa función que se escribe con todo ese chorizo de números, no es más que esto, un número, un punto ahí en el 7, y esa es la función. Es un punto. O sea, una función puede ser un punto y escribirse así gigante, pero al final ser un punto y nada más. Por lo tanto, dominio solo el 7. ¿Claro? Les voy a dejar la pantalla. Les mando un beso. ¿Ya? Gracias a ustedes, chiquillos.